ponencia, precisamente, muy similar a lo que estaba contando el anterior ponente, es sobre qué aspectos debemos de tener en cuenta respecto a los componentes que se utilizan a la hora de seleccionar una luminaria solar o híbrida solar. Una serie de componentes, como nos comentaban, y bueno, es importante tener bien claro qué deben de cumplir, qué requisitos mínimos deben de cumplir. Eso creo que está bien explicado en la ponencia. Si luego no me diese tiempo a explicarlo, pues nada, me va a quedar a disposición de la organización, lo pedís y creo que ahí viene bastante bien aclarado. Y una tercera parte de la ponencia va a versar sobre los diferentes sistemas de comunicación que hay respecto a lo que es la telegestión, las smart cities y demás. Creo que es un mundo apasionante, pero también pienso que probablemente por nuestra culpa, a veces utilizamos unas cargas un poco complejas, sobre todo para aquellas personas que no están muy metidas en este mundo, y creo que estamos a veces alejando tanto a los prescriptores, a los técnicos, como a los instaladores, a los mantenedores o incluso a los propietarios de las instalaciones a animarse a hacer pruebas o a montar este tipo de sistemas de telegestión, básicamente por el desconocimiento, porque lo ven como algo extraño. Hablamos de concentradores, hablamos de getaways, hablamos de nodos, hablamos de CMS, hablamos de un montón de historias y al final, cuando algo no lo tienes claro, pues prefieres no tocar que entrar en algo y complicarlo. Vale, entonces intentaré en los últimos minutos comentaros qué sistemas de comunicación hay y bueno, hablar un poquito de cada uno de ellos, cuándo debemos de alejarnos de un sistema y cuándo es recomendado ese sistema. ¿Vale? Os repito, lo de la telegestión es un mundo apasionante y os garantizo que si entendéis un poco el funcionamiento y si os acercáis a él, os vais a enganchar. El 90% os vais a enganchar. A mí me ha pasado y simplemente es comprender cómo funciona y cómo se instala y cómo se mantiene esa instalación. Es muy sencillo. Yo me pongo a disposición vuestra, os garantizo que en media hora, y no voy a tener media hora evidentemente, pero en media hora cuando queráis me llaméis y yo, bueno, os hago un poco un resumen de cómo funcionan los diferentes sistemas, que es sencillísimo, y las utilidades que nos aportan, claro. Respecto a esa primera parte de la ponencia, bueno, pues uno de los primeros parámetros que quiero hablar es del factor de potencia en regulación. Todos sabemos que la norma manda que el factor de potencia tiene que ser mayor de 0,9 en estos equipos electrónicos. Habitualmente los fabricantes de reconocido prestigio utilizamos factores de potencia que rondan entre 0,95 y 0,995, o sea, factores muy altos, muy próximos a 1. Todos sabemos también que la mayor parte de las luminarias LED que se están montando en la actualidad en las horas centrales de la noche, lo que es la madrugada, suelen tener una reducción de potencia habitualmente incluso del 50%, pero muy poca gente se pregunta qué ocurre con el factor de potencia cuando esas luminarias están reguladas a ese 50%, cuando una luminaria de 30 vatios está consumiendo 15 vatios, que a lo largo de las noches, sobre todo en invierno, son unas cuantas horas. Nosotros hemos hecho un estudio y más del 80% de las luminarias, el factor de potencia no llega a 0,8 cuando están trabajando el 50% de su capacidad. Y en un 50% de los casos ni siquiera llega al 0,7. Entonces, bueno, con todos los efectos que ello conlleva. Creo que es importante tenerlo en cuenta, nadie pregunta por ello, pero bueno, va a hablar bastante de la calidad de algunos de los componentes, como comentaban también compañeros anteriores respecto a la calidad del driver, por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el flicker. El flicker, sabemos lo que es el flicker, que es el parpadeo. El flicker genera efectos perjudiciales para las personas. Algunas personas pues, le genera fatiga visual, cansancio, pérdida de atención, migrañas, en casos de personas muy sensibles incluso un brote de epilepsis. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de los fabricantes utilizamos drivers que no tienen flicker, no parpadea, pero en el momento de la regulación ocurre exactamente lo mismo. La luminaria empieza a flickear, empieza a parpadear. El ojo no lo percibe, pero realmente sí que nos afecta. Incluso los movimientos de los objetos podemos percibirlos como que son más rápidos o más lentos de lo que realmente es, lo cual también pues, creo que es bastante perjudicial. Por esto tampoco suele preguntar nadie. Lo típico es, ya sabéis, el precio, cuánta luz da y la garantía y poco más. Pero bueno, creo que es importante este tipo de parámetros tenerlos en cuenta. ¿Vale? Quiero hablar también de los filtros MC. Como sabemos, la normativa habla de las interferencias electromagnéticas como la actitud de un dispositivo para no generar perturbaciones en su entorno a otros equipos que puedan estar en la zona. Creo que la inclusión de filtros MC
calidad pues también es muy importante. Supongamos, por ejemplo, el caso de un estadio de fútbol, donde se está celebrando un partido, un evento, un concierto, lo que sea. Bueno, no lo he comentado. Hay dos tipos de perturbaciones, ¿vale? Las conductivas, que van por el cable, por la red, que pueden generar pues eso, sobre consumos, calentamiento, actuación de disyuntores diferenciales, ruidos acústicos o ruidos eléctricos, y luego las radiadas. Las radiadas realmente afectan a las comunicaciones y perjudican equipos de emisoras y radios, ¿vale? Supongamos unas luminarias montadas en un campo de fútbol, como decía, que tienes unos filtros MC de mala calidad o simplemente no tienen filtros. Supongamos que es una emergencia en ese evento. Pues probablemente los miembros de protección civil que estén en esas instalaciones tengan dificultad para conectarse por sus emisoras de radio. Porque las luminarias van a meter un ruido que no les va a permitir poder comunicarse. De hecho, hay casos reales. En el año pasado, en las patrulleras de la Guardia Civil habían montado unos proyectores de una marca bastante conocida y tuvieron el problema que por la noche, cuando encendían la luz de los proyectores, no podían comunicarse con la base por la emisora. Para poder comunicarse por la emisora tenían que apagar las luminarias. Bueno, creo que son un par de ejemplos de la importancia que puede tener que las luminarias cuenten con unos filtros MC de calidad. ¿Vale? El riesgo fotobiológico, en los últimos años sí que ya se empieza a hablar un poco más sobre este tema. La UNE 62471 de seguridad fotobiológica fija una serie de criterios que determinarán si las luminarias son susceptibles de ocasionar cierto riesgo en todo lo que es la salud ocular o dermatológica, en la retina, la córnea y la conjuntiva sobre todo, y establece 4 niveles de riesgo. El más bajo es el riesgo 0, el más alto es el riesgo 3. El riesgo 0 el riesgo 0 está en un nivel en el cual la lámpara no supone riesgo a una exposición directa durante 10.000 segundos, ¿vale? Estamos hablando de más o menos 2,8 horas. En el riesgo fotobiológico nivel 1, RG1, hablamos del periodo en el que podemos estar expuestos a esa luz azul, baja muchísimo, sin que tengamos riesgo retiniano, se reduce a 100 segundos, poco más de 1 minuto y medio. En el riesgo fotobiológico de nivel 2, RG2, hablamos de que realmente muchas veces lo que nos protege es la aversión, porque es el reflejo ante una exposición fuerte de lo que viene a ser un estímulo muy intenso, ¿vale? Lo que hacemos, a la aversión y el reflejo es lo que nos protege, porque hablamos que no se produce riesgo a luz azul en periodos inferiores a 0,25 segundos. Es decir, a un cuarto de segundo. Y todo lo que se da esto ya hablamos de riesgo fotobiológico 3. A priori dices tú, pues bueno, esta norma también marca unas distancias y unos niveles lumínicos. Pero esas distancias y esos niveles lumínicos también pueden variar en función de la concentración del foco de luz. Cuanto más concentrado esté, más perjudicial, la carga de azules, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando voy con la familia, pues nos pasará a todos los que estamos en el sector, que tenemos de formación profesional, me voy fijando en estas cosas. Allá atrás en verano, un paseo peatonal, había una serie de farolas que no estaban muy altas y bueno, había una pareja que estaba tomando allí unos helados y al lado del banco en el que estaban sentados, era por la noche, tenían la silla de bebé que estaba justo al límite del báculo de la luminaria y el bebé estaba boca arriba comiéndose de lleno la luz de la luminaria. Bueno, hay que pensar en estas cosas. A veces los golardos están a 0,80 o 1,20 m del suelo, también tienen luz muchas veces, y yo he visto cantidades de los niños apoyados en el golardo con la luz delante de la cara. Entonces, si podemos utilizar luminarias de un riesgo fotobiológico 0 o 1, pues sería lo ideal, ¿vale? Creo que no tiene sentido hoy en día pues, utilizar luminarias con riesgo fotobiológico más alto. El TLCI y el TM30 son otros parámetros que tampoco se suele preguntar por ellos. El CRI más o menos ya sabemos todo lo que es. El CRI o la RA es el índice de reproducción cromática, ¿vale? Que nos va a indicar el porcentaje de reproducción real del color. Lo típico que pasa para el establecimiento de una prenda de ropa, que es el color rojo, sales a la calle y ves rojo, rosado o color salmón. Vale, bueno, pues el CRI o RA va de niveles desde 1 hasta 100, siendo 100 pues, la total, el fiel reflejo de la reproducción del color, o sea, el nivel perfecto, lo daría el sol, por ejemplo. Y en el
el TLCI ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia que en el TLCI hablamos del ojo de la cámara, es el que ve, es el que va a apreciar esa realidad de la reproducción del color. Con lo cual, en aquellas instalaciones donde vayamos a tener posibilidad de que se hagan reproducciones a través de cámaras de vídeo y demás, pues me lo invento, pues un estadio de fútbol, que a lo mejor sea un campo de fútbol, es más retransmitido, un polideportivo, donde se hacen actividades deportivas que pueden ser retransmitidas por televisión, un salón de plenos, últimamente hay mucha proliferación de televisiones locales, y los plenos a veces se retransmiten, ¿vale? Entonces es interesante preguntar por qué valor de TLCI tenemos. Para que os hagáis una idea, en el CRI o RA se tiene en cuenta una paleta de 12-14 colores, en el TLCI se aumenta a 24 y se pone especial atención en los tonos saturados y en los tonos pastel. Los tonos pastel porque lo primero en lo que se fija el espectador es en la tez de las personas. Entonces las personas, bueno, pues especialistas en este tipo de grabaciones, pues se fijan mucho en ello. Luego tenemos el TM30, en el TM30 en vez de la paleta de 24 colores sube a 99. El TM30 ya no hay nadie pregunta por él, ya es un poco exagerado, serían instalaciones muy dedicadas a grabación, pero bueno, lo puse aquí porque me parece interesante. ¿Vale? Opa, ¿qué ha pasado aquí? Me voy a saltar la parte y luego si da tiempo me paro en ella de bueno, un poco dónde fijarnos en cada uno de estos componentes que son los que integran zonas solares o líquidos solares, y me voy directamente por el tema de la telegestión, que me parece bastante interesante. He hecho esta gráfica, vale. A ver, vale, mira. Tenemos los diferentes sistemas de... Estoy hablando de estándares, no estoy hablando de nuestra marca, de ninguna en concreta, ¿vale? Estoy hablando un poco intentando acercar los diferentes sistemas que hay, ¿vale? Y los datos son aproximados. Cada fabricante pues, puede mejorar o empeorar un poquito, ¿vale? Tenemos básicamente diferentes tecnologías. La 4G, donde cada uno de esos nodos, de esos aparatitos que van en la luminaria, que son los que van a poner en comunicación los datos que manda el driver de la luminaria, los van a enviar a la nube a través de una tarjeta SIM y los va a recibir un CMS, que no deja de ser un programa informático, que va a leer esos datos para poder tener toda esa información de consumos, factores de potencia, fallos, etcétera, etcétera, y a su vez el dispositivo, el programa, el CMS, también puede mandar información a las luminarias pues, para varias modificaciones, por ejemplo, en los parámetros de regulación, ¿vale? En el caso del 4G se hace la comunicación a través de tarjetas SIM. ¿Dónde sí y dónde no? Para resumir mucho, ¿dónde sí y dónde no podemos utilizar estos sistemas? Bueno, pues donde evidentemente donde haya cobertura 4G, 3G o 2G, si no hay cobertura no se puede comunicar. Un túnel a lo mejor es una zona mala, una zona de sombra de una localidad donde hay mala cobertura, no podemos montar sistemas de comunicación. Y hay que tener en cuenta también el coste el coste recurrente de esas tarjetas, porque al final es algo que hay que pagar mes a mes o año, ¿vale? En el sistema PLC es un sistema donde esa comunicación se realiza a través del cable de red, ¿vale? El propio cable que alimenta las luminarias es el cable que va a llevar la información que le van a enviar los nodos. Con lo cual no nos hace falta una tarjeta así, es un sistema a priori más económico. ¿Desventajas? Bueno, pues si la instalación, el cableado no está en buen estado, evidentemente vamos a tener problemas de comunicación. Y luego la limitación en cuanto a la distancia, desde la farola que esté más alejada del cuadro hasta el cuadro, hasta la cabecera, la distancia máxima aprox es de 500 metros. Importante tener en el cuadro, en la cabecera tenemos un dispositivo que se llama concentrador, gateway, pasarela, como lo queráis llamar, que es el que tiene una tarjeta SIM y va a mandar la información a la nube para que desde el dispositivo que tenemos, desde el programa que tenemos, podamos hacer lo que hablamos antes, enviar información y recibir información. ¿Dónde no montar este sistema por PLC? ¿Dónde no es aconsejable? Pues evidentemente donde las instalaciones de cableado estén mal, y tampoco es aconsejable cuando haya intercaladas luminarias LED, por ejemplo, con luminarias de vapor de sodio, vapor de mercurio, ozonurio, que tengan arrancadores, que los arrancadores al actuar van a generar interferencias en ese cable de alimentación, con lo cual la comunicación va a tener problemas.
Otro sistema que tenemos es el RFMS, que lo que se genera, en el primer caso veíamos que era por una tarjeta SIM, en el segundo caso veíamos que era por el cable de alimentación, en este tercer caso, en el RFMS, lo que es un sistema de ondas, ¿vale? Todos los nodos de las luminarias van a estar comunicados entre sí, hacen una malla, ¿vale? Y todos se comunican entre sí y mandan la información a la cabecera, donde está ese concentrador, pasarela, gateway, como queráis llamar, que va a enviar información a la nube y el CMS le va a recoger ese tanque igual. Es decir, en este caso va por ondas. No hace falta tampoco tarjeta SIM, nada más que la de los cuadros. Ventaja de este sistema, bueno, los alcances son más altos que en el anterior. Tampoco necesita, evidentemente, una tarjeta SIM en cada uno de los nodos, simplemente las que van en las cabeceras. Desventajas, pues bueno, hay que tener en cuenta la frecuencia en la que trabaja este sistema, hay que preguntarlo, porque al ir por vía aérea pues puede haber interferencias pues, en zonas a lo mejor donde puede haber radares, zonas protegidas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde puede haber problemas de interferencias básicamente. Y rápidamente, el PLC por corte de onda es un sistema muy similar al segundo, va por el cable de alimentación de las luminarias. Es un sistema que es bastante más económico que los anteriores, el problema que tiene es que la velocidad es muy lenta y la capacidad es bastante más baja. Los problemas, pues igual que los anteriores, al ir por el cable, pues vamos a la segunda fila, ¿vale? Y por último el Bluetooth de Low Energy, de baja energía, que es un sistema que también es económico, puesto que no necesita ningún tipo de tarjeta ni nada. Es un sistema que los alcances son menores, evidentemente, hablamos de 300 metros en el mejor de los casos en exterior, según el fabricante incluso 50 metros, e interior menos. Pero para instalaciones pequeñas, como un campo de fútbol, un polideportivo, unas oficinas municipales, pues creo que es muy práctico, económico y poco más porque no hay tiempo. Ya me están pidiendo ahí costo. Entonces nada, agradeceros la atención. Entrasteis aquí sin nada, ahora os lleváis un bono de 30 minutos para cuando queráis, me siento con vosotros y muy gustosamente os explico esto con calma y tranquilidad. Vale, gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos ha introducido también los aspectos de salud en relación con la iluminación, que son muy relevantes. Bueno, vamos a la quinta conferencia, Declaración Ambiental de Producto verificada para una luminaria DAP, a cargo de Diego Viana Soto, Desarrollo de Negocio, Zona Norte y Noroeste de Televés.